Buenos días, 8 de la mañana, es el gran protagonista Xi Jinping y China, que ha presentado ya todo ese movimiento de cómo va a crecer la economía china, que va a estar alrededor del 5%. Es la cifra mágica, aunque los analistas han empezado a apuntar, a ver, a mirar que quizá esa cifra del 5% es demasiado exagerada. Bloomberg a esta hora apunta que el crecimiento, el consenso de los analistas está más cerca del entorno del 4,5%, incluso por debajo, por lo que va a tener que ir modulando durante el año si ese movimiento está más cerca del 5% que del entorno del 4,5%. Si tiene razón China, Xi Jinping, si tienen razón los analistas. Era la pieza clave que esperábamos para ver el crecimiento chino, que vamos a analizar enseguida. Pero hasta ahora, dos preocupaciones aparecen en la escena económica. Una, el fin de esa compra de deuda que nos llevó ya hace un año al estallido de la situación bancaria regional en Estados Unidos, que acaba en menos de una semana y que ayer llevó a Bank of New York Community Corporation, Bancorp, llegar a una bajada del entorno del 24%. Pero a esta hora acaba de aparecer un informe de JP Morgan de Marko Kolanovic que apunta en el titular del informe si las acciones estadounidenses están ahora mismo en una burbuja. Marko Kolanovic, JP Morgan, apunta que la dramática subida en el mercado y el aumento de Bitcoin por encima de los $60.000 apuntan que sí hay una burbuja ahora mismo formándose en el mercado. Y dice que las condiciones que ahora mismo estamos viviendo son las típicas condiciones que preceden una burbuja cuando los activos están en un ascenso que no tiene una justificación clara, sino una locura colectiva que lleva al mercado en estar en codicia, 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 codicia y codicia. China, la alegría de China, la preocupación que ahora miran muchos en Estados Unidos alrededor de algo que dentro de unos días se puede convertir en famoso, los famosos 401K, que marcan sobre todo qué puede suceder con una parte de las pension funds, es decir, de ese fondo de pensiones que los bancos regionales en Estados Unidos ahora miran cómo van a poder sobrellevar que la Reserva Federal deje de comprar deuda. Ojo, porque está empezando otra vez a sonar ese ruido de tambores que nos apunta a la llegada de otro movimiento de tensión alrededor de la banca regional en Estados Unidos. Y la burbuja, Kolanovic, lo que les estoy diciendo, JP Morgan, que apunta en un informe a estas horas que sí estaríamos alrededor de la creación de una burbuja en los mercados, sobre todo viendo también lo que está sucediendo con el Bitcoin. Apunta ya que están todas las características para que se esté formando una burbuja en el mercado. En una mañana en la que el protagonista es este GDP de Producto Interior Bruto de China, con un movimiento que se espera que esté incluso por encima del de 2023, en el entorno del 5,20, muy lejos de este movimiento de recuperación pospandémica, muy lejos del movimiento de la década, del inicio de la década de 2010, muy lejos del periodo anterior a la crisis financiera, pero en un entorno de recuperación en 2024 que nos apunta a que China busca un comportamiento de crecimiento del entorno del 5%. Ya lo quisieran otros, pero ahora mismo la mirada está puesta en si estos datos de China de verdad se pueden cumplir en este entorno. Miren el siguiente gráfico que nos apunta también esta mañana de qué manera ese forecast hay que empezar a verlo contra el forecast, la previsión, gráfico de Bloomberg, del resto de los analistas. Y por un lado tenemos el crecimiento real chino en el entorno del 5,2%, el target, es decir, el objetivo de China que haga una especie de landing en el entorno del 5%. Ojo al dato de China y sobre todo al movimiento para que ese 5% sea un movimiento suficiente como para seguir avanzando para el sorpaso frente a Estados Unidos. Miren el siguiente gráfico, ha sido una noche potente también de datos sobre cómo está la economía china. Caixin de servicios, PMI 52,7 veníamos, caemos a 52,5, no se consigue subir al 52,9 que se esperaba, pero en este entorno expansión de la economía china, sobre todo preocupando alrededor
de lo que puede suceder con lo que le contábamos ayer, la inundación de manufacturas en Occidente que lleva una caída de los precios generalizada por haber un exceso de productos en el mercado. Miren el siguiente gráfico que nos marca Bloomberg en una tabla el resumen de lo que se esperaba y de lo que tenemos. Se espera el mismo crecimiento que el año pasado, alrededor del 5%, alrededor del 5%. Déficit fiscal, 3%. El año pasado veíamos un aumento al 3,8 en octubre. Se espera que se recoja este déficit fiscal. Esto no termina de entenderlo una parte del mercado que estima que para conseguir un crecimiento de alrededor del 5% y no del 4 o del 4,5%, necesitas un estímulo fiscal importante, sobre todo para recuperar el capítulo inmobiliario. Pero 3%. Hay una parte importante de cuota de emisiones locales por parte del gobierno, 3,9 trillones de yuanes, 3,8 en 2023, más o menos lo mismo. Inflación en el 3%, igual que el año pasado, en ese entorno. Creación de empleo el año pasado alrededor de 12 millones, este año alrededor de 12 millones. Tasa de desempleo 5,5, el año pasado 5,5. No cambia prácticamente nada en una economía que Xi Jinping cree que debe ir ya a velocidad crucero entre años, sin modificarse demasiado. Miren el siguiente gráfico que nos lleva también al paquete de estímulo fiscal. ¿Qué esperan los analistas también del movimiento de déficit fiscal? Les ha dicho 3%, alrededor de ese balance sheet, de ese increase, de ese incremento del balance del Banco Central chino, 3%, un poquito para arriba. Déficit gubernamental para crecer un 5% en el entorno del 7 y poco por ciento. Con lo que, ojo a la fotografía, sobre todo con el paquete de estímulo fiscal, que es lo que a estas horas, después de haber conocido todo el detalle y que China no haya dado una rueda de prensa para explicar el detalle, causa más dudas en los analistas internacionales, que es ver de qué manera, de verdad, China puede crecer en ese entorno del 5%, pero lo puede hacer en un entorno en el que su déficit fiscal no se incremente de manera exagerada. No parece que eso vaya a ser así. Miren el siguiente gráfico, que nos lleva también al consenso de los analistas alrededor de cómo va a ir la inflación en China. Nos decía China alrededor del 3%, gráfico de Daily Shot, que nos dice que ni de broma. El consenso estará en una deflación importante que quedaría en el entorno del 0,8%, no del 3% como espera China. Es decir, hay demasiadas cosas que descuadran en el plan de China para 2024. El crecimiento, el déficit fiscal, la inflación esperada por una demanda interna que China que espera que esté más fuerte, y los analistas nos están diciendo que no hay camino para ello. 0,9% en un entorno en el que China espera de en torno del 3%. Bueno, va a ser bastante complicado que en términos interanuales la inflación pueda cuadrar entre uno y otro. Último dato, 0,8%. Miren el siguiente gráfico, porque tenemos, volviendo a la crisis regional de la banca en Estados Unidos, la caída de ayer, 23,10, New York Community Bancorp, se comió Signature Bank, está padeciendo ahora los síntomas de una digestión muy complicada. ¿Cuánto lleva en el año? Aquí lo tienen, 73,24. Y ustedes pueden decir, bueno, pues un poquitín de fiebre por la mañana, pero se acaba rápido y al lío. No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. Que lo peor está ahora mismo por llegar. Y lo peor se llama que todo el paquete de financiación, programa de financiación de estímulos por parte de Estados Unidos, de la Reserva Federal, está a punto de acabar. Va a expirar en una semana. Y este está ya tiritando. Y el resto de la banca regional en Estados Unidos empieza a ver que la clave fundamental que salvaguardaba el entorno de una crisis regional bancaria en Estados Unidos desde hace un año, cuando vivimos dos de las tres mayores caídas bancarias de la historia de Estados Unidos, está pudiendo volver por ese movimiento en el que el programa se acaba. Y New York Community Bancorp está ya tiritando. 73,24% desde el inicio del año, solo en la jornada de ayer, 23,10. Ojo a la crisis regional de la banca en Estados Unidos, que de aquí
a poco más de una semana, 15 días, en cuanto acabe el programa de apoyo para la banca regional en Estados Unidos, nos va a devolver, nos va a hacer un flashback, nos va a hacer un back to the future al marzo del año pasado. De tal manera que ahí va a volver otra vez todo a moverse en el suelo y a tener la sensación el inversor de qué está sucediendo. Con la mirada puesta en un capítulo, 401K. Márquenselo a fuego. Porque es el elemento clave que hay que mirar ahora para entender si la crisis regional de la banca en Estados Unidos se solventa porque se solventa, si va avanzando, hacia dónde va avanzando y si va avanzando que no toque el famoso 401K. Pension Fund. Cuidado que estamos ahora mismo con todo el mundo engorilado en el mercado. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Los ejecutivos de las principales tecnológicas en Estados Unidos diciendo, tú sigue mirando para allá, que te voy a clavar todo lo que yo ya no quiero de acciones en el mercado para que te las quedes tú, y empieza un horizonte más sombrío en el que viene ya nubarrones interesantes alrededor de la banca regional en Estados Unidos. Queda una semana. En una semana vamos a ver cómo está la temperatura, la tensión, lo que quieran ustedes poner ahí de metáfora. Pero a partir de ahí vamos a ver si de verdad se cerró la crisis regional en Estados Unidos o lo que de verdad tuvimos fue un cierre en falso, tapado por las autoridades en Estados Unidos, inyectado por otro lado para que todo el mundo se olvide, y recuerden que es exactamente lo que sucedió en 2008 en la crisis financiera. Primero, Bear Stearns, el movimiento el movimiento de cierre, y cuando se levanta por parte de las autoridades de Estados Unidos de decir, ya se acaba el programa de compra, el movimiento alrededor de Lehman Brothers. Esta vez no lo han hecho en octubre, recuerden que las fechas fueron muy parecidas, febrero-marzo 2008, febrero-marzo 2023, Bear Stearns, de todo aquí en 2023, y luego fue en octubre, ahora ha sido hasta marzo. En lugar de medio año, un año para que todo volviera al orden. ¿Ha vuelto al orden o no ha vuelto al orden? Es el cisne negro que el mercado no entiende mirar porque no ve nada más allá de su codicia y su codicia. Lo vamos a ver enseguida. Pero aquí ya hay motivos de tensión alrededor de la banca regional en Estados Unidos que estaría ya tiritando ante eso. El movimiento de salida de la protección por parte de Estados Unidos que hace un año empezó para intentar evitar una crisis bancaria como la de 2008. Y mientras, el mercado en codicia extrema. No en codicia, en codicia extrema. Máximos del S&P, máximos del Nasdaq, buscando los máximos el Bitcoin, máximos del Nikkei, máximos, 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 máximos y máximos. Cuidado a la fotografía y apunten 401K, porque todo parece indicar que vamos a hablar y mucho de ese término en una mañana, en un día en el que el supermartes es el claro protagonista. Donald Trump, Joe Biden y una papeleta donde ha ganado Trump. Escúchenle. Thank you very much. I want to start by thanking the Supreme Court for its unanimous decision today. It was a very important decision. We're very well crafted, and I think it will go a long way toward bringing our country together, which our country needs. And they worked long, they worked hard, and frankly, they worked very quickly on something that will be spoken about 100 years from now and 200 years from now. Extremely important. Essentially, you cannot take somebody out of a race. Y no se consiguió sacar de la carrera a Donald Trump. Hoy supermartes, normalmente del supermartes salen los candidatos elegidos. Haley se juega sus últimas aspiraciones en el lado republicano frente a Donald Trump. Biden está prácticamente solo en la carrera, en unos demócratas que confían en él después de 4 años de muchas sombras, pero también para los demócratas de muchas luces. Los famosos Bidenomics, pero vamos a ver qué pasa
dentro de una semana, cuando el programa de préstamos de emergencia de la Reserva Federal, establecido durante la crisis regional bancaria en Estados Unidos, se vaya. Y Biden, que habrá pasado ya el supermartes, va a tener ahí una de las piezas clave para llegar limpio en el sentido crisis económica a las elecciones, o va a ir liado hasta arriba de la crisis financiera otra vez repetida de 2008, que le puede dejar prácticamente sin opciones. En la última encuesta de New York Times, 48 Trump, 41 Biden, pero sobre todo hoy, supermartes, con toda la fotografía clara de si finalmente Trump vuelve. Hubo un momento que los demócratas soñaron que eso había terminado. La pesadilla a los demócratas puede hoy, supermartes, volvérsele de una manera claramente visible, con la figura de Trump como protagonista. El supermartes en Estados Unidos es la clave fundamental. La Corte Suprema ha dado el último golpe a quienes pensaban que era suficiente el movimiento del Capitolio para impedir que Trump estuviera en las boletas republicanas. Vamos a ver de cara a noviembre que no haya un movimiento judicial para intentar evitar que esté en la boleta de todos, pero en la republicana va a estar. Y la Corte Suprema, sobre todo en esa petición de Colorado, le ha dicho que no se puede evitar que por una insurrección todavía en ese proceso judicial contra Donald Trump no esté en las papeletas. Corte Suprema que da vía libre, que despeja a Trump, que han visto cómo lo celebraba en el sentido de dar las gracias porque era un movimiento que podría haber complicado y mucho las elecciones de noviembre en términos generales, no solo para Donald Trump, pero llega ese movimiento en el que hoy, el supermartes, Trump-Biden, Biden-Trump, van a medir fuerzas cada uno en su lado. Trump, sobre todo contra Haley, y vamos a ver si Haley de verdad tiene opciones, que ahora mismo no parece que tenga muchas de llegar a noviembre siendo la candidata. Hoy, el supermartes, todo parece indicar que va a disipar cualquier duda que haya. China, en esas previsiones económicas que hemos visto, es una de las claves fundamentales, marca el camino a Estados Unidos y a Europa en este entorno en el que se observa que el camino marcado por China, sobre todo en la parte de demanda interna, si se sigue erosionando con una cantidad de producción ya creada, va a inundar Estados Unidos y Europa. Occidente, pero va a inundar sobre todo a Estados Unidos y Europa de producto manufacturado que va a tirar los precios de una parte del viejo continente y también de Estados Unidos. Hay una de las claves fundamentales que se están moviendo, ya han visto el informe que les decía de Marko Kolanovic, que ha aparecido hace apenas unos minutos, en el que JP Morgan apunta, Marko Kolanovic, uno de sus principales analistas, que ahora mismo sí hay señales de que se está creando una burbuja. Y aquí nos llegaba otra pregunta desde Goldman Sachs, que ha sido un duro golpe para Apple. Es ilimitado, no limitado, es ilimitado el crecimiento de la inteligencia artificial, es decir, el típico argumento que se presume, que se hace, que se pone encima de la mesa antes de que nos demos cuenta de que estábamos en una gran mentira, ya sea por un movimiento de crisis, de estallido de la burbuja, o porque veamos de verdad que la tecnología sobre la que estábamos poniendo todo el foco no tiene la potencia que tiene. Pero la pregunta de Goldman Sachs ¿es ilimitado el crecimiento desde el punto actual? Porque cambiaría el paradigma totalmente de la inversión. Y dice, no, cuidado, mete un warning emergente, es decir, mete una señal de preocupación, de alerta al inversor y sobre todo, saca de sus apuestas a Apple. Goldman Sachs, Apple diciendo que va a desarrollar la inteligencia artificial propia, generativa, y que va a avanzar en la inteligencia artificial, sale de las apuestas de Goldman Sachs. Duro golpe para Apple y sobre todo con la fotografía de fondo. Tienes los árboles, que es Apple, tienes el bosque detrás, no impidas que Apple te deje ver lo que de verdad hay en el bosque. Y es que hay una fotografía clara de que estamos en un movimiento de codicia tan alto que pensamos que es ilimitado el crecimiento de la inteligencia artificial, pero ilimitado no hay nada. Cuidado a la fotografía que presenta Goldman Sachs. Pinko y T. Rowe Price están diciendo que la rentabilidad del 4,5% es el nuevo mantra.
que cuando se toque, que en el entorno del 4,5%, tanto Pinco como T. Rowe Price dicen hay que ir hacia el 4,5% porque es el nuevo 5%, el nuevo 5% del 10 años americano es el 4,5%, siempre que no haya crisis bancaria, entonces el 4,5% sea una apuesta perdida importante por el camino y que ya están preparados para entrar en el nuevo 5% del 10 años americano, el 4,5%. Cuidado a la fotografía que se va marcando. Apple, que recibió ayer por todos los lados, en el mercado con Goldman Sachs, aquí en Europa, multa de 1.800 millones de euros en Europa a Apple tras una investigación sobre la exclusión a los rivales en su plataforma Spotify. Sobre todo, viene por defecto la mía. Le dice Europa, no puedes hacer eso, porque entonces hay un movimiento de colusión en el mercado y se ve claramente por parte de Europa cómo hay que intervenir con esa multa de 1.800 millones de euros, que no es baladí, que es enorme y que pone a Apple en una tesitura, sobre todo, de una concentración de servicios de las 7 grandes, 5 sobre todo, en el que el mercado va a empezar a actuar. Ojo, que mientras veas las barbas de tu vecino a remojo, mejor que vayas poniendo las tuyas a remojar. Sobre todo en la mirada envidia. Una parte del mercado dice, oiga, esta concentración no se está produciendo también en semiconductores. Cuidado. Pero sobre todo, Apple, miren el guantazo de Goldman Sachs, sacándolo de sus apuestas, miren la fotografía de estos 1.800 millones de euros en Europa de multa a Apple sobre esa investigación de la exclusión a los rivales en su plataforma. Vayamos a Mundo en Guerra, y como ven hay poco en esta jornada, en estos primeros 22 minutos de claves, pero más que nada porque tiene la sensación de tener un momentito de pausa. La Comisión Europea dice que presentará en el mes de marzo el marco de negociaciones con vistas a la adhesión de Ucrania. Ya estamos viendo desde Rusia una fotografía clara de que usted está dentro del conflicto. Comisión Europea diciendo ya que va a presentar en el mes de marzo el marco de negociaciones con vistas a la adhesión a Ucrania. Esto acelera el proceso de entrada de Ucrania. Kiev dice haber obtenido gran cantidad de datos clasificados en un ciberataque contra Rusia, que viene después del ciberataque de Rusia contra esos militares alemanes que estaban planteando cómo mandar determinados misiles que pudieran atacar a Rusia desde Ucrania, de tal manera que viene una guerra clara también de ciberataques, de hackeos cibernéticos, en el que lo importante es encontrar los datos clasificados, la información clave contra el adversario. Kiev, Ucrania, dice haberlo hecho contra Rusia, Rusia lo hizo en el fin de semana contra Alemania, buscando la información que pudiera decir que Alemania es parte del conflicto. Los aliados alemanes, y aquí viene el movimiento alrededor de lo que está sucediendo en Alemania, los aliados por un lado le dicen a Berlín que endurezca la seguridad después de la filtración rusa. Tiene que ir Macron a Praga, a la República Checa en la jornada de hoy. Los aliados le van mirando a Macron diciendo, a ver qué cuentas hoy. Ayer en una entrevista dejó entrever que, bueno, echó como un pasito atrás sobre las tropas, parece que estirado ahí de la orejilla por parte del resto de aliados, parece que ayer dio un pasito atrás. Hay voces en Alemania que le llaman Napoleón Macron. Entonces, el mensaje es muy claro alrededor de esa figura expansionista francesa histórica. Cuidado con el choque, ¿no? De tal manera que hoy vamos a poder tener más declaraciones de Macron en el entorno de Praga. Pero ayer incluso se hablaba de la suspensión del viaje a Praga de Macron, para que Macron estuviese en el Elíseo con la tele o con la Play echándole unas horicas ahí. ¿Callado? El botón de la Play, ¿no? De sonido apagado, ni tan siquiera cuando juegue. Pero hoy todo parece indicar que va a Praga. Y como les digo, la clave fundamental viene en unas palabras ayer de Macron en las que estaba apuntando alrededor de que, bueno, tropas sí, pero bueno, como en un caso muy excepcional y siempre de ayuda humanitaria, daba como pequeños pasos atrás. Vamos a ver en el día en Praga si da más detalles de cuál es la posición, pero que ese momento, ese punto alrededor en Europa
del envío de tropas, más los ciberataques y ese movimiento de los aliados diciendo, oiga, endurezca usted la seguridad. Es que le han pillado media hora de conversación. No, esto es desinformación, ha dicho Alemania. Quienes estén dando todo esto están apuntando a la desinformación. Te han pillado con el carrito de helado. Scholz. Y los aliados te están diciendo la clave fundamental. No busques solo al mensajero. Si quieres, busca al mensajero. Pero mírate el ombligo. Porque te han birlado media hora de conversación de tus militares hablando sobre la guerra de Ucrania. Y diciéndole qué misiles ibas a mandar a Ucrania. Y el problema es la desinformación y no tus sistemas de control. Los aliados lo dijeron claro ayer. Aliados alemanes le dicen a Scholz, oiga usted, endurezca la seguridad, que le han pillado con el carrito del helado. Le han pillado todo. Pistorius acusa a Vladimir Putin, como les decía, de lanzar un ataque híbrido de desinformación. Le van poniendo a lo de desinformación cosas que suenen mejor para que también el ciudadano vaya entendiendo que la desinformación es el gran problema del siglo XXI, que es el lugar donde vamos a ir, y que como tenemos una desinformación muy grande, hay que hacer mecanismos de control y hay que atacar a quien en el fondo la censura del siglo XXI, para que censura queda muy antiguo. Oiga, es que hay censura. No, vamos a llamarle desinformación. Y sobre la base de la desinformación vamos a entrar a... que no le tomen el pelo, ¿eh? Pistorius acusa a Putin de lanzar un ataque híbrido de desinformación. Bueno, lo que le ha hecho es un hackeo en toda regla. Por la publicación de la conversación privada. Kiev dice haber obtenido una gran cantidad de datos clasificados en un ciberataque contra Rusia. Pero hay una parte que Pistorius no se ha enterado. De que esta guerra tiene una pata fundamental en toda la parte de ciberataques. Que en las guerras del siglo XXI tienen una parte fundamental en conseguir extraer la información a través de ciberataques de la otra parte en conflicto. ¿Qué parte Pistorius no se ha enterado? Aparte del 2% a la OTAN. De dinerico. ¿Qué parte no se ha enterado Pistorius de todo esto? Pero Ucrania sí, ¿eh? Ucrania sí. Dice haber obtenido gran cantidad de datos clasificados en un ciberataque contra Rusia. Pero es que acusa a Rusia, a Vladimir Putin, como si fueran ahora mismo aliados. Le acusa, como, oiga, usted me ha hecho esto. Como si no estuviéramos en una guerra. En un mundo en guerra. En el que una parte de Rusia está diciendo, ¿y qué quiere hacer Occidente que va a ser clave en el conflicto? Que Pistorius también. Un ataque híbrido de desinformación. Lo van a escuchar más tiempo seguro, o más veces en los próximos tiempos. E Israel lleva a cabo una incursión de 6 horas en Ramallah, la capital de facto de Cisjordania. Violenta confrontación. A partir de aquí tenemos que ver la fotografía clara alrededor de cómo llega el Ramadán y hay una pausa, una tregua, un freno alrededor de la guerra en Oriente Medio entre Israel y Hamás. Naciones Unidas, además, ayer hizo una declaración muy dura contra Hamás alrededor de qué había sucedido en ese ataque del 7 de octubre, donde tenía evidencias suficientes de que había sucedido también una situación alrededor de un ataque con violencia sexual en ese ataque del 7 de octubre, muy duro contra Hamás. De tal manera que la pausa de la entrada del Ramadán puede ser una punta de lanza para abrir una espita que permita llegar a un entorno de liberación de rehenes, clave fundamental esa parte humanitaria para una parte de Israel, para las familias sobre todo, y también por el lado de los gazatís, también por el lado de Palestina, también por el lado del mundo islámico, un movimiento de pausa a la hora de intentar entender cuál es el camino en el que se puede llegar a la solución de los dos estados. 1948, 1967, estamos en 2023. Por lo que la pausa, la tregua, es un aliento, es un poquito de aire, un poquito de respiración alrededor de poder llegar a un punto en el que se pueda reconstruir algo que parece prácticamente irreconstruible, pero con la necesidad de que al menos no escale. Vayamos a gráficos. Tenemos aquí Robin Brooks. Vamos a ver. No. Si podemos verlo. Sí. El movimiento que le hemos dicho desde hace tiempo, el gráfico de Robin Brooks, IF, alrededor de cómo los oligarcas navieros griegos trasladaron sus buques cisterna, sobre todo para ayudar sin matices a Rusia en un momento fundamental del conflicto. Le vendieron parte de la flota oscura
a Vladimir Putin, cifra que todavía es fundamental intentar controlar. Si miramos en 2023 entre enero y junio, vemos que todavía el movimiento de tanques del 23, griegos, con bandera griega de los puertos rusos, son un elemento fundamental para Vladimir Putin, para el conjunto de Rusia. Oiga, ¿de verdad que Europa no puede hacer nada en esto? Llevamos prácticamente un año denunciándolo. No negocios. Una parte de la opinión pública europea, Robin Brooks y IF, el Instituto IF alemán, que está en Frankfurt, sí que está cerquica, España les puede quedar lejos para vacaciones y poco más, pero Frankfurt, oiga, ¿cómo puede ser que esto siga siendo la clave fundamental para conseguir solventar Putin, Rusia, su situación crítica, y Europa nos sigue vendiendo paquete, paquete, paquete? Oiga, es importante hacer algo en este entorno. Es importante. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana la opción de una recesión. Nos siguen diciendo que esto va a ser, el gráfico de Bloomberg, que esto va a ser un soft landing, que esto va a ser un no landing, que aquí no va a haber crisis, pero la realidad es que estamos en el movimiento más alto de llegada a una recesión de los últimos 40 años. O Powell tiene una lámpara mágica y la frota, la frota, la frota, la frota, la frota, la frota, y va dando deseos, o de aquí no nos escapamos ni de broma. 40 años arriba y la sensación de que cuanto más tarde peor. Cuidado a la fotografía alrededor de esa doble línea de Sherman que nos marca el camino de que estamos en un momento histórico. Coronavirus, crisis del 2008, crisis del 2000, crisis del inicio de los 90, nada comparado a lo que estamos viviendo. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana cómo hay un movimiento alrededor de una mayor proporción de el sueldo de cada uno de los estadounidenses para pagar la hipoteca, que sigue en aumento. Cada vez un porcentaje mayor de los ingresos de las familias se van al pago de hipotecas en un entorno donde lo mismo. Es difícil ver un entorno de restricción de la cantidad de dinero en el bolsillo que tiene el ciudadano americano que no acabe en un proceso de recesión. Pero, oiga, lámpara, 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 deseo, deseo, deseo de Powell. Pero, como se le caiga la lámpara, esto va a ser histórico. Covey Letter publicaba un tuit ayer alrededor de cómo hay que situar la situación actual. Codicia extrema, recuerden, codicia extrema. SP500 golpeando 5.150 por primera vez en la historia. Un NFT marcando ayer una venta por 16 millones de dólares. El segundo mayor precio en la historia para un NFT. Lo verán luego. Una carita ahí de un no sé qué. ¿Y por qué va? 16 kilos. 16 millones de dólares. Codicia extrema. Locura colectiva. Goldilocks. Llámenle X. ¿Pero esto qué es? Bitcoin 3% arriba en la jornada de ayer. Nuevo máximo de todos los tiempos. El oro tradeándose también un 1% arriba en el entorno también del máximo de todos los tiempos, 2100. Nvidia añadiéndole desde octubre la capitalización a la compañía de 1,1 trillones americanos, 1,1 billones europeos al valor de la compañía. Dice, bueno, es que vaya momento para estar dentro del mercado. Claro, pero es que está dentro del mercado, está así, ¿eh? Vendo, 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 vendo. El que está afuera se puede estar comiendo un mochuelo descomunal. Cuidado con la fotografía de la que viene. Ahora, situación actual, codicia. 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 No hay otro término. Sí, extrema. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana 16 millones. 16 millones de dólares. El PUNC 3100 comprado por 4.500 Ethereum, 16.000 dólares por... Aquí lo tienen. 16 millones. Pero no estamos viviendo una locura colectiva.
Miren el siguiente gráfico. Es decir, 16 millones. 16 millones de dólares por comprar un NFT de un bichín que acabas de ver. ¿Estamos locos o qué? 16 millones de dólares. No, no. Esto valdrá, madre de Dios, la que nos vamos a dar. El otro punto fundamental de IF está, Robin Brooks, en la protección por parte del Banco Central Europeo. El jueves hay reunión, nos van a decir política monetaria, nos van a dar previsión, y uno de los puntos fundamentales es entender cómo Italia en el contexto actual emite superbonos. O le ayuda el Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo dice, yo no estoy ayudando. Oiga, hay un movimiento en el que en Italia se ve el movimiento de deuda y sobre todo deuda sobre el Producto Interior Bruto que debería marcar parte de las emisiones. ¿Cómo puede ser que esto esté controlado a la hora de ver las emisiones con un nivel de deuda del entorno del 140? España reducida en porcentaje, no en nominal, que no le tomen el pelo. Francia convirtiéndose en un problema de deuda para toda Europa. Alemania, que siempre ha estado sanita, sigue en deuda. Sigue reduciendo deuda aquí en una parte fundamental, no al final. Y Holanda reduciendo deuda. Oiga, ¿cómo puede ser que esto y esto prácticamente sea lo mismo? 100 puntos de diferencia. Pregunta fundamental para el Banco Central Europeo. ¿Hay un movimiento de intervención no declarado alrededor de las emisiones de Italia, sobre todo, pero también de España y cuidado con Francia? Elemento clave que veremos el jueves. Por cierto, mañana y pasado, Powell. Powell en declaración con congresistas y senadores. Y hoy supermartes. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana el comportamiento de las 5 magníficas en Alemania, que son SAP, Siemens, Allianz, Munich Re y Deutsche Telekom. Las 7 magníficas americanas contra las 5 magníficas del DAX. Aquí están las 5 magníficas, aquí está el DAX. Comportamiento muy parecido. SAP, Siemens, Allianz, Munich Re y Deutsche Telekom. Una economía muy diferente a la estadounidense y al de la inteligencia artificial. Pero sus 5 magníficas volando en este gráfico que compartía Holzer Zappage a través de un gráfico de Bloomberg. Pero miren, la fotografía clara en el que arriba la gloria de las 5 magníficas alemanas frente al resto del mercado alemán, en una fotografía que empieza a ser muy parecida a la del Nasdaq, en cuanto al gap que marcan las magníficas frente al resto. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana el comportamiento de los precios de las baterías a nivel global, después de ver también lo que se ha vivido en los últimos años de inundación del mercado por parte de China. La previsión de Goldman Sachs para 2030 de un abaratamiento brutal de los precios de los vehículos eléctricos por uno de sus principales componentes que encarecen el precio, la fabricación de un vehículo eléctrico, la batería. Miren el comportamiento, 2023 está aquí en el entorno de 150, vemos la caída, dólares por kilovatio, por debajo incluso de los 80, en un entorno prácticamente de la mitad, lo que llevará, sobre todo en el 24, 25 y 26, a tener el mayor retroceso en el precio de las baterías, que debería verse directamente impactado en el precio global de los vehículos gracias a una reducción del precio de las baterías. No sé si tenemos un tuit de Holzer Zappage en el que se plantea ese movimiento de Nvidia. Le ha metido 1,1 billones de capitalización a la compañía. Nvidia desde octubre supera a la Saudi Aramco para ser la tercera compañía de mayor valor del mundo. La compañía hace un rally del 70%, añadiendo 883.000 millones en valor solo en 2024, 1,1 desde octubre, y ahora el valor de la compañía es 2,2 trillones americanos frente a los 2 trillones de Aramco. Inteligencia artificial, Microsoft arriba como principal compañía del mundo, Apple segunda compañía del mundo, Nvidia tercera compañía del mundo, 3 estadounidenses, Saudi Aramco, compañía saudí, la tenemos en la 4ª posición, pero luego Amazon, Alphabet, Meta, Berkshire Hathaway, es decir, un movimiento claro de compañías estadounidenses marcando la tabla de las 10-15 primeras en todo el mundo, sobre todo con la fotografía de esa inteligencia artificial. Y último gráfico, y vamos enseguida
a titulares del día, el movimiento de las ventas anuales de Tesla frente a Nvidia. Sobre todo desde el movimiento de coronavirus. Nvidia está en azul clarito, Tesla está en este azul oscuro, en el que se ve claramente como 2022, pinchazo de Nvidia, 2023, espectacular, 2024, camino de lo espectacular, mientras Tesla se sale de la corriente de las 7 magníficas. 8:41 de la mañana.